política. Entiendo que ustedes lo entenderán igual que nosotros, pero, por ejemplo, los partidos políticos están definidos en España, según nuestra Constitución, el artículo 6, como instrumentos institucionales de expresión del pluralismo político y la formación de la manifestación popular, ¿no? Así como instrumentos para la formación popular de la voluntad política. Pero claro, las organizaciones políticas van mucho más allá que eso. Por ejemplo, asociaciones de debate, sociedades de pensamiento, en fin, van mucho más allá. Y en España en concreto han tenido un importante peso, sobre todo a partir del año 2014-2015, cuando el sistema entra en crisis por completo. Y me gustaría hacer esa diferenciación para empezar porque creo que es importante. Pero bueno, una vez tenemos hecho este punto, también me gustaría pensar un poco o que reflexionáramos sobre qué función tienen los partidos políticos en las sociedades modernas. Específicamente yo les hablo desde el punto de vista español, en el que con esto de la pandemia y, bueno, de unos años atrás hacia ahora, se está viendo de una forma muy clara los partidos políticos están configurados o están pensados para satisfacer lo que llamamos el interés general, ¿no? Es decir, comportarnos de manera que todos los partidos políticos satisfagan las necesidades públicas, es decir, que los ciudadanos vivamos mejor. Pero luego la realidad se ve completamente distinta, la realidad es otra. Las personas que dirigen los partidos políticos, los líderes políticos, no están pensando en el interés general. Y quisiera ponerles un ejemplo muy concreto, porque ahora mismo es la cabeza del gobierno el señor Pedro Sánchez. Quisiera explicarles que el señor Pedro Sánchez, antes de las elecciones, las últimas que hubo en noviembre, dijo taxativamente que en ningún caso jamás apoyaría su gobierno o un potencial gobierno de coalición con el señor Pablo Iglesias, que rivalizaban por el mismo electorado. Bueno, pues le duró la pretensión 2 días, que era el tiempo justo y necesario que lo necesitó para poder formar gobierno. Literalmente con un abrazo, como comúnmente en España el pacto del abrazo, por el cual estos dos partidos se coaligaron. A base, como digo, de mentiras, porque al fin y al cabo durante toda la campaña electoral se promulgó que no se iba a hacer esa coalición, que jamás el gobierno se apoyaría en partidos independentistas en el Congreso para apoyar su mayoría, lo cual ha sido mentira. Entonces, esto, ya os digo, es simplemente una cabeza del gobierno, sino de la oposición igualmente. Los partidos políticos en el mundo, y entiendo que en España en particular, y supongo que en Sudamérica será parecido, buscan cooptar el poder de forma constante y hacen lo que sea necesario. Los partidos políticos tienen en la ciudadanía una especie de mercado al que tienen que buscar satisfacer. ¿Y cómo lo hacen? Pues contándole lo que ellos quieren oír, lo que los ciudadanos necesitamos escuchar. Entonces, para ello, en fin, poniendo el ejemplo, sin ir más lejos, del gobierno que asimismo afirmó que jamás cruzaría la línea roja de pactar con el partido Bildu, que es un heredero político de la banda terrorista ETA que hemos sufrido durante muchos años en España. Bueno, pues esa pretensión duró días, el tiempo en el que fueron necesarios los votos de Bildu para poder acceder al gobierno y para poder presentarse como presidenta de la investidura. Entonces, aquí yo quería resaltar un punto propio de los partidos políticos en general y en España en particular, y es el punto de la corrupción. La corrupción normalmente la solemos entender como una violación del ordenamiento jurídico, específicamente desde el ámbito penal, como la comisión de delitos de cohecho, en fin, tomarlo prestado, ¿no? lo que es ajeno, y realmente no es solamente así, la corrupción muchos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, realmente la mentira, que es la base de la política hoy en día, es la base con las fake news, con los bulos, con las redes sociales, están haciendo un papel importantísimo ahí. La corrupción está al orden del día. Y como digo, no es solamente una corrupción ilegal, sino una corrupción, en mi opinión, legal, pero a la vez inmoral, que está provocando un deterioro constante en las instituciones democráticas. Porque, según mi punto de vista, cuanto más poder se ambicione por parte de los partidos políticos, y esto es algo que en España en particular estamos viendo mucho. España, no sé si lo conocen, si no, yo se los explico brevemente, es un país con 3 niveles de administración pública, es un país muy burocrático en el que existen muchas instituciones, existen muchos puestos públicos, existen muchos asesores, entonces eso es un caldo de cultivo muy propicio para la corrupción, como digo, no legal, sino de una corrupción moral, una corrupción en la que todo el mundo busca un asiento
para satisfacer su propio interés y satisfacer en ocasiones cuáles son los intereses generales del resto de los ciudadanos, en este caso los españoles. Y a raíz de esto yo quería hablarles, como les adelanté al principio, de la que fue la crisis del bipartidismo en España, que ocurrió en el año 2014-2015 aproximadamente, a raíz del movimiento 15M, que seguro ustedes conocen bastante bien. España, desde que es una democracia en el año 78, que se promulga la Constitución, ha tenido mayoritariamente un periodo de gran estabilidad política basada en dos partidos, que eran el partido al principio contamos con el Centro Democrático, pero siempre más o menos nuestro sistema ha estado configurado para que dos grandes fuerzas políticas, una de izquierda moderada y otra de derecha moderada, se fueran alternando el poder y fueran, en fin, creando cierta estabilidad que era el caldo de cultivo para un progreso económico y social. ¿Qué ocurre? Que la sociedad va cambiando, la demografía va cambiando, las personas que vivieron la dictadura franquista se hacen más mayores, las personas jóvenes entramos en el electorado, entonces se produce una especie de agotamiento del sistema. El sistema empieza a estresarse y aparecen nuevos actores, y aquí entran lo que decía las organizaciones políticas, que no son o que no eran al principio estrictamente partidos políticos, pero al final acabaron siéndolo. Como digo, por ejemplo, el movimiento 15M, que retumbó los cimientos de nuestro sistema democrático, fue el vuelco desde el punto de vista material, porque yo he de advertirles, compañeros, que desde el punto de vista formal no se ha modificado ni una sola coma de ninguna ley electoral en España a raíz del movimiento 15M, pero los hechos, de facto, en la materialidad, el sistema político es otro completamente. De hecho, yo quería darle un dato. 2015 hasta el año 2019, en el lapso de 4 años, hubo 4 procesos electorales. 4 procesos electorales en 4 años, de los cuales 2 de ellos se concentraron solo en el año 2019. Esto da buena cuenta de la agitación política en la que nos hemos encontrado durante estos últimos años, en la que han aparecido nuevos actores como son el partido Podemos, partido de extrema izquierda, Ciudadanos, que no se sabe muy bien de qué es, un día es de izquierda, otro es de derecha, y luego Vox, que también ha aparecido, aunque un poco más tarde, y en mi opinión por otras causas distintas al 15M, que está en el otro ala, en la extrema derecha, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Y esto a qué ha llevado? Ha llevado a cosas, entre comillas, buenas, podríamos decir, en el sentido de que las personas, los ciudadanos españoles, nos hemos concienciado de que lo público importa y que no es imprescindible, o mejor dicho, que no es irrelevante que las personas que ostentan cargos públicos estén mintiendo, que estén constantemente ocupando cargos de responsabilidad simplemente por el interés privado. Se agitó un poco la coctelera, haciendo una palabra, ¿no? Una expresión vulgar, y al final algo cambió, pero claro, ¿cambió para bien o cambió para mal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque realmente desde entonces el Parlamento se fragmentó de tal forma que ha sido prácticamente ingobernable. Tanto así que, como digo, en el año 2019 tuvieron que repetirse las elecciones porque Pedro Sánchez, que fue quien ganó las primeras, no fue capaz de formar gobierno, y en las segundas tuvo que aliarse, como dije al principio, con independentistas, con herederos de la banda terrorista ETA y con el partido Podemos, que literalmente dijo en una entrevista que nunca pactaría porque no podría dormir tranquilo. Entiendo que el presidente Sánchez ahora no podrá dormir tranquilo porque dijo eso literalmente en su campaña electoral. Entonces, tanto es así que la ambición política a la que llegamos hoy en día, y con esto quiero saltar un poco también al papel que está teniendo o la influencia que está teniendo el coronavirus y todos los efectos, la pandemia en general, ¿no?, en nuestras vidas, que está afectando a nuestras instituciones y, por supuesto, a la sociedad al someternos a un estrés muy fuerte, ¿no? Estamos viendo como el gobierno, desde el momento 1, y entiendo que esto no será distinto en los países en los que viven ustedes, desde el momento 1 nos negó la realidad de la pandemia, nos minimizó los daños que esta podría tener. Asimismo, se nos dijo, por ponerles un ejemplo, que jamás sería necesario llevar mascarillas por la calle, que era una tontería, hablando así un poco en términos vulgares, y que en fin, que no era para tanto, y al fin y al cabo estuvimos 2 meses encerrados en casa, confinados, con un confinamiento de dudosa legalidad, eso también hay que ponerlo de manifiesto aquí, pero bueno, al fin y al cabo, como digo, la ambición de poder es tan grande que el Estado es capaz de autodestruirse, podríamos decirlo así,
o está dispuesto a autoboicotearse para que los propios políticos sean capaces de continuar en su poder. Y yo, llegado a este punto, quería centrar mis últimos minutos de intervención en el papel que están teniendo tanto gobierno como la oposición desde el punto de vista institucional y democrático, porque creo que es muy importante que lo analicemos desde los dos lados, y creo que se producirán ciertas analogías con sus países de origen, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno se nos comunica todo el rato mensajes de minimización, de que está todo bien, de que no son ellos los responsables, por supuesto, de que, en definitiva, aquí es responsabilidad de los ciudadanos que tenemos que estar guardando las distancias de seguridad, poniéndonos mascarillas, y no les falta razón, en definitiva, pero no son capaces de asumir su responsabilidad. Las instituciones están tan deterioradas que no son capaces de asumir lo mínimo, que es su papel. Dejar pasar la ocasión para también hablar de la oposición y el papel que ésta juega en los regímenes democráticos, y en concreto en España. Quería decir que la oposición en España está formada actualmente por 3 partidos: el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, en este orden de representación, y realmente no tenemos una oposición dura. Tenemos 3 oposiciones, que son 3 ratones, cada uno de los cuales quiere comerse al otro, y no son capaces de formar un discurso único, un discurso coherente en contra de las políticas que entiendan ellos que no son favorecedoras para los intereses generales de los españoles. Están buscando únicamente satisfacer su cuota de poder, promover sus aspiraciones personales, promover su agenda política sin tener en cuenta cuáles son los intereses generales de los españoles y de los ciudadanos. Y, por ejemplo, quería ponerle algún caso de que el Parlamento español actualmente está cerrado. Yo no sé si ustedes conocen estas circunstancias, pero España ahora mismo, estamos a día 30 de enero, está en estado de alarma desde el pasado mes de noviembre, decreto que se amplía hasta el mes de mayo de 2021. O sea, España va a estar sí o sí en estado de alarma hasta el mes de mayo de 2021. Y esto es algo que no se discutió en el Congreso, en el sentido de que todo el mundo estuvo de acuerdo, salvo el partido Vox, que votó en contra. El resto de los partidos políticos asumieron que eso era algo válido, sin un debate de ideas, sin una profundidad de argumentos, sin nada más. Cuando en la calle el sentir general no es ese, todo el mundo es consciente de que hay que hacer algo, de que las instituciones tienen que responder de forma vehemente, que todos tenemos que participar de esto, pero la cuestión del estado de alarma y ciertas restricciones, sobre todo por cómo afectan a la economía y por cómo están afectando a la salud mental de muchos ciudadanos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, no refleja el sentido de la calle. Entonces, con todo esto, yo quería ir terminando y concluyendo, ¿no? En principio, ¿qué papel o qué hacemos con los partidos políticos? Pues no lo sé. Realmente, tras estos 15 minutos, les tengo que decir que no lo sé, porque es que es tan grave la situación que estamos viviendo hoy en día y que llevamos arrastrando de años atrás, que no creo que se pueda dar una respuesta única a esta pregunta, sino que en mi opinión, haciendo un poco de chanza, tendríamos que resetear el sistema, destruir el Estado, volver a construirlo y crear nuevos partidos políticos con nuevos líderes que sí sean conscientes de esta nueva realidad, ¿no? Y que sí sepamos, pues, hacia dónde tenemos que dirigirnos como país y como nación. Entonces, bueno, por concluir los 15 minutos, ya acabo. El poder crea la corrupción crea el deterioro del sistema y el deterioro el sistema redunda, y esa creo que es la línea lógica que debemos revertir cuanto antes en España, en Europa y en el resto del mundo. Les agradezco su atención por haberme escuchado y estoy encantado de escuchar a los compañeros. Gracias. Muchas gracias, profesor Benítez. Muy interesantes todas sus opiniones acerca de la realidad política de España, ¿no? Creo que la pandemia nos ha desnudado muchas falencias que tenemos en los sistemas políticos, que no veíamos, ¿no? Que veíamos de repente muy superficial y ahora lo vemos con mayor precisión. Quiero dar ahora el pase al doctor Pedro Hurtado de Perú para que nos dé sus apreciaciones. Al final de todas las insertaciones daremos lo que son las preguntas. Adelante, doctor Pedro. Buenos días con todos, buenos días, Sara. Es una oportunidad, creo, para hacer un análisis integral, un análisis jurídico-político de la realidad que está viviendo, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Nuestro espacio del continente latinoamericano, ahora que se vienen
muchas campañas electorales, muchas fiestas electorales que se tienen que celebrar. No yendo muy lejos, estuve hablando con un colega, con un compañero que es ciudadano ecuatoriano y me está diciendo que pues ya están ahorita en época de campaña. Nosotros también ahora en Perú ya se vienen ahora unas elecciones en la cual tenemos que tomar mayor conciencia, sobre todo para elegir de manera consciente y de manera responsable a nuestros próximos representantes, ¿no? Porque si bien es cierto, las personas que nos van a representar son las personas que van a manifestar nuestra voluntad frente a todos los actos de gobierno, frente a las decisiones que pueda tomar la dirección de un país. Y esperemos que sea un norte muy óptimo y muy positivo, sobre todo en la realidad en la que estamos viviendo, en la cual muchas personas están sufriendo carencias, sufriendo problemas económicos y sobre todo el más importante que es problema de salud. Hablar sobre análisis político es un poco complicado porque tiene muchas aristas. Hablar sobre análisis político y en referencia a una organización política, a un partido político, tiene muchas aristas. Por ejemplo, la arista económica, la arista del roce con la ciudadanía, la arista de cómo es el trato de la manifestación de la administración pública, los actos administrativos, y cómo esto se relaciona con los partidos políticos. Entonces, yo siempre, por lo menos personalmente, me he considerado un profesional que habla desde el punto de vista jurídico, pero ya gracias a la invitación del colectivo Democracia Latam, hablar y tocar un tema que es necesariamente político, pues hay que arriesgarse y hay que emitir un pronunciamiento, un punto de vista que tenga que ver de un contenido político. Entonces, en ese sentido voy a dar mi punto de vista, pues las personas que estén oyendo, los demás ponentes y las otras personas que puedan dar sus apreciaciones, también con mucho respeto se podrá ver puntos de vista discrepantes o concordantes. Un punto inicial que me gustaría tocar es una problemática que se ha presentado a través de los tiempos. A mí me parece, haciendo un análisis retrospectivo, que los partidos políticos a través del tiempo estuvieron marcados mucho por la ideología política que manifestaban frente a la ciudadanía. ¿Qué cosa es la ideología política? Se preguntarán ustedes. Bueno, un partido político, una organización política, tiene sus cimientos en una determinada ideología, y esta determinada ideología son los principios, la base, la mentalidad sobre la cual se cimienta una determinada organización con fines políticos. Muchas veces he escuchado a muchas personas, vecinos, ciudadanos que dicen, el gran problema de las organizaciones políticas es que solamente quieren llegar al poder. Y a mí más que todo me parece algo cuestionable, algo e incluso gracioso, porque si uno lee la ley de partidos políticos, pues los partidos políticos son prácticamente la base del sistema democrático. O sea, son finalmente quienes van a actuar los principios para que se ejerza la democracia representativa. Entonces, decir que los partidos políticos la única finalidad que tienen es llegar al poder, pues es una de sus finalidades, pero no es la única finalidad que tienen. Pero a través del tiempo se ha podido apreciar pues algunas malas conductas, unos actos pues que dejan por el suelo el comportamiento y la buena honra y la buena fe de los partidos políticos, ¿no? Entonces, retomando el tema, un problema principal de los partidos políticos es que yo considero que hay un distanciamiento, hay una desnaturalización de la figura de las organizaciones políticas respecto a su ideología política, como les decía. La ideología política son las bases, los cimientos, los principios sobre la cual se construye una determinada posición política, y estos se van a ver representados con los dirigentes, con los representantes del mismo partido político. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve campañas políticas, ve participar en actividades proselitistas, ve representantes que emiten determinado pronunciamiento, y uno ve las bases de las ideologías de los partidos, uno como que se pone a pensar y dice, ¿pero qué está pasando? ¿No? O sea, verdaderamente los representantes de los partidos políticos representan esa ideología. O sea, más que todo, la ciudadanía en general tiene un concepto muy distante de lo que es la finalidad de los partidos políticos de acuerdo a la ley de partidos políticos, que por cierto ya ha tenido 2 modificaciones. Por traducirlo así, ha tenido ya 2 reformas, me parece en el año 2006 y en el año 2008. Entonces, hay un distanciamiento de la ideología política propiamente del partido con el mismo partido político. Entonces, la finalidad del partido político no es solamente entrar en una campaña electoral, no solamente poner un candidato a la presidencia de la República de un país, no solamente es mandar candidatos al órgano legislativo de cada país, sino también es fomentar una cultura política, o sea, fomentar y enseñar la ideología propiamente que tiene esa institución, esa organización, a las demás personas que quieran formar parte. Pero eso obviamente en el transcurso del tiempo se ha ido desnaturalizando. O sea, los partidos políticos más que otra cosa en la actualidad se han estado centrando
en simplemente meter dinero, o sea, es lo que se puede apreciar. Meter dinero, pagar favor con favor, sacar intereses particulares y pues obtener más poder mientras llegan a ejercer cargos públicos sus representantes, mediante el mecanismo de la democracia interna, que es un tratamiento que se ve, es un proceso eleccionario que se ve dentro de la misma organización política. Otro problema que también yo he podido investigar y me gustaría tratar es respecto al financiamiento, el problema del financiamiento de las organizaciones políticas. Hay dos extremos, y no lo voy a hacer muy complicado para que lo puedan entender. El controlismo del financiamiento o la liberalidad del financiamiento del partido político. Como ustedes podrán saber, en muchos países latinoamericanos se ha podido apreciar, sobre todo ahora, escándalos de corrupción, y sin ir muy lejos, el escándalo de los líos de corrupción de Odebrecht, que se fueron destapando en casi la mayoría de países sudamericanos. Aquí en Perú ha pasado con mucho escándalo, y de repente en Brasil también, en Colombia también. Entonces, ¿cuál es esta problemática? O finalmente, la política de un país, la política de un Estado es establecer un determinado controlismo sobre qué fondos son fiscalizables y qué fondos no, o simplemente la liberalidad. El Estado no controla absolutamente nada de cómo se financian los partidos. Ahora, pros y contras de cada extremo. Si finalmente establecemos un controlismo, el Estado obviamente va a estar muy contento porque va a poder verificar de que ningún dinero, ningún monto dinerario, ningún aporte va obviamente venir producto de una actividad ilícita, producto de un delito. Va a ser dinero sucio, por decirlo así, que mediante la utilización de partidos políticos van a buscar ingresarlo al mercado legal, o sea, volverlo dinero blanco, por decirlo así. Pero ¿esto qué cosa va a fomentar? O sea, de repente, si se ponen más normas de controlismo respecto al financiamiento de partidos políticos, lo que va a hacer es desincentivar a las organizaciones que recién se quieren crear porque van a decir, ¿para qué voy a ingresar si no me van a permitir tener financiamiento de ningún tipo de persona natural o jurídica? Entonces, hay como que pros y contras que se deben de una otra manera verificar para ver si es que es óptimo implementarlo como una política de Estado. Y el otro extremo es la liberalidad. Ahora, como ustedes sabrán, lamentablemente en la mayoría de países americanos, los gobiernos, los órganos legislativos, esperan que recién pasen las cosas para recién emitir normativas, recién emitir leyes que puedan solucionar los problemas que ya se han dado. Pero esa no es la única forma de solucionar los problemas que se pueden dar, sino también la forma que se pueden solucionar los problemas es prevenir estos mismos, o sea, emitir normas que puedan de una otra manera prever que surjan nuevos conflictos sociales. Prever normas, o sea, emitir normas que puedan de una otra manera regular situaciones que se puedan presentar en el futuro. Entonces, el otro extremo de respecto del financiamiento de los partidos es el liberalismo. Si el Estado no controla absolutamente nada de cuál es el procedimiento de financiamiento de los partidos, no ve si estos mecanismos, si estos financiamientos son de origen lícito, no verifica si es que las personas que han financiado o han aportado a las campañas electorales tienen de repente antecedentes o están relacionados con organizaciones criminales, pues obviamente el dinero que ingresa como financiación para los partidos políticos va obviamente manchar la buena reputación y sumamente también va a involucrar a la misma organización política a estar relacionada con actos de corrupción o actos criminales, a delitos. Entonces, hay un extremo respecto del controlismo y respecto a la liberalidad referente a la financiación de partidos políticos. Entonces, cada estado latinoamericano, y les comentaba porque obviamente nosotros estamos en este lado del continente, va a tener las normas referentes a si es que existe un controlismo por parte del Estado o existe una liberalidad por parte del Estado en referencia a la financiación de los partidos políticos. Como ustedes sabrán, la mayoría de países latinoamericanos, la mayoría, no decir todos, la mayoría tiene un sistema jurídico que es el civil law, que es el sistema positivo, la codificación de las leyes. Entonces, todas las leyes están, en definitiva, plasmadas en códigos, en artículos. Entonces, eso manifiesta un determinado controlismo por parte del Estado. Pero como ustedes podrán saber, en estos últimos tiempos, y les reiteraba el caso de Odebrecht, pues se han estado destapando escándalos de corrupción relacionados con magistrados, relacionados con políticos, relacionados con fiscales, incluso con autoridades policiales, incluso con funcionarios que son miembros de tribunales arbitrales, ¿no? Entonces, este escándalo de la corrupción ha manchado absolutamente a todos por
que hay deficiencias normativas referentes a que no se implementan efectivos y eficientes mecanismos para controlar el financiamiento de partidos políticos. Entonces, en ese sentido, ustedes también podrán sacar sus conclusiones. Otro punto de vista que también era necesario de todas maneras mencionar y que me gustaría que ustedes también puedan escuchar es el fenómeno de la corrupción, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, el fenómeno de la corrupción, y bueno, obviamente también está pues, como un delito plasmado en las normativas penales, ¿no? En los códigos, códigos sustantivos y códigos adjetivos de cada país, y cada país pues lo conceptualiza de distinta forma, pero en realidad pues la naturaleza del mismo es de conocimiento general, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de la corrupción? La corrupción pues es un acto constante en el tiempo que tiene esencialmente la finalidad pues de transgredir normas y pues de concertar figuras de un favor con otro, la entrega de dávidas, de dinero respecto a funcionarios públicos o privados. Entonces, este fenómeno en el transcurso de los años, relacionado con el quehacer político, ha estado íntimamente relacionado. Y pues negar esa realidad es como taparse los ojos y creer en una realidad que no existe, ¿no? Lamentablemente, desde el punto de vista del continente latinoamericano, al parecer no hay país que se salve de ese fenómeno. Este fenómeno que parece como un monstruo enorme que tiene tentáculos y abarca desde el punto de vista económico, que jala funcionarios públicos, que jala funcionarios privados, que hay organismos privados u organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro que están relacionados a actividades ilícitas. Entonces, es como si fuese un gran aparato que tiene la finalidad de cometer delitos. Y esto desnaturaliza la figura del sistema democrático que impera en la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Me gustaría también mencionar, hay un artículo del doctor Tanaka del Instituto de Estudios Jurídicos Electorales en el año 2008, el cual plantea el escenario político como si fuese un mercado político. Y como ustedes sabrán, ¿cuáles son los elementos de un mercado? Bueno, el mercado económico. Vamos a extrapolar las instituciones del mercado económico y vamos a plasmarlo en un escenario de mercado político. Los elementos de un mercado económico, ¿cuáles son? Oferta y demanda, ¿no es cierto? Hay personas que ofrecen determinado producto y hay personas que consumen, oferta y demanda. Entonces, extrapolemos esas dos instituciones a un mercado político. Igual, hay una oferta política y una demanda política. ¿Cuáles son los elementos actuales que representan la oferta política? Los partidos políticos, las organizaciones políticas. ¿Y qué cosa ofrecen? Ofrecen pues de repente una carrera política, ofrecen pertenecer a una institución con una determinada ideología, pues que fomente un determinado sistema de gobierno, pues, y con la utilización de la participación ciudadana, lo cual no es otra cosa que la democracia representativa que les comentaba al inicio de la exposición. Y el otro elemento del mercado político es la demanda política, o sea, las personas que buscan identificarse con determinada ideología, la cual se materializa en la búsqueda de un partido que represente las necesidades de la ciudadanía. Entonces, si vemos el mercado político con esas dos aristas, con una oferta política la cual es representada por los partidos políticos y una demanda política la cual está representada por la ciudadanía que busca orientarse a determinado partido político, pues porque cumple con sus finalidades, podemos tenerlo muy didáctico, o sea, podemos ver al mercado político desde un análisis económico. Entonces, al ver estas dos instituciones, podemos bien en claro nosotros constatar de que existen necesidades por parte de la ciudadanía y existe también la necesidad de los partidos políticos de no solamente conformarse con, bueno, te ofrezco, estas son mis propuestas de campaña, estas son mis políticas de gobierno si es que llego a algún cargo público, algún cargo de ejercicio de poder, y pues si te gustan, chévere, y si no te gustan, bueno, lamentablemente lo dejamos ahí. No, el espíritu de la ley de partidos políticos no es solamente eso, no es solamente un análisis económico. Cuando uno va a los fines, que me parece que está en el artículo 2, el artículo 1 y 2 de la ley de partidos políticos, uno puede ver el fomento de la ideología, la participación en el sistema democrático, o sea, el respeto, salvaguardar la integridad, fomentar la paz dentro de un sistema democrático. Pero cuando uno ve, por ejemplo, las campañas electorales, y ve el ataque entre partidos políticos uno con otro, ve que sacan un video, que sacan periodistas que empiezan a dañar la imagen, o sea, como si el derecho al honor no existiera en una campaña política.
¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la gente, lamentablemente, ahorita estamos en el boom de las redes sociales, sobre todo ahora que todo es virtual, prefieren simplemente ver un video donde sale un candidato que da una opinión, pues, y hay de repente periodistas o medios de comunicación que únicamente redirigen los comentarios que le parecen más sensatos para ellos, pero no representan toda la voluntad de la ciudadanía. Entonces, cuando uno ve todo ese escenario, uno dice, bueno, o sea, qué pena en realidad, pues porque no le están dando la misma oportunidad a todos. O sea, si van a dar un comentario, ¿no? Si van a dar espacio para que las organizaciones políticas expongan sus ideas, emitan pronunciamientos respecto de determinada posición, respecto de problemas sociales, cuáles son las propuestas para solucionar conflictos sociales, pues den la oportunidad a todos. O sea, debe haber igualdad de oportunidades para todos, no solamente para el que tiene de repente mayor rating o está en la cabeza de la lista electoral, sino desde el que está más bajo al que esté más arriba. Entonces, hay la necesidad, en definitiva, yo considero, para empezar, de hacer reformas, pero sumado al comentario del ponente anterior, lo cual suscribo ese comentario, a veces como que uno se pone a pensar y decir más reformas tras más reformas, a veces ya no es suficiente. Entonces, la otra opción, aparte de hacer reformas, es hacer una reingeniería. Entonces, hacer la reingeniería es un cambio total, es quitar de manera absoluta el modelo que tenemos actual y volver a hacer nuevos estatutos, volver a hacer nuevas normas que regulen la actividad, la función, las provisiones, las sanciones de cómo se desarrolla una organización política, sin olvidar la ideología que les comentaba desde el inicio. Entonces, hacer una reingeniería es hacer un cambio total, es un cambio 360. Y esta reingeniería tiene que venir de la mano con la emisión de normas que sean eficientes. Entonces, yo considero que más que reformas deberían implementarse una reingeniería total respecto a los partidos políticos, a las organizaciones políticas. Y en ese sentido también, pues, cambiar la manera de ver la política, que está definitivamente, que es una actividad muy manchada a nivel latinoamericano, desde el punto de vista económico, pues más que todo ahora se ha visto como un negocio, ¿no? Estuve escuchando a un colega y bueno, intercambié ideas con él también, y tocamos el tema de la profesionalización de la política, ¿no? La profesionalización de la política. ¿Y qué cosa implica hacer más profesional esta actividad? Hay personas, hay ciudadanos y ciudadanas que se dedican al 100%, o sea, se dedican toda su vida a hacer carrera política. Pero lamentablemente, pues, hay otro tipo de personas que se dedican a hacer política, pues, de manera improvisada, de manera oportunista, por intereses económicos, por necesidad a veces, porque simplemente se le presentó la oportunidad o simplemente encontró cualquier justificación de hacer política. Pero el hecho de que uno hable de profesionalización de la política va más allá del oportunismo, va más allá de los intereses privados. O sea, es necesario que considero a nivel latinoamericano, cambiar la idea de la actividad política sea una actividad seria, sea una actividad que requiera que las personas, los representantes que se van a dedicar a la actividad política tengan mayor calidad de preparación, tengan mayor calidad al momento de dar respuestas, que no sea gente improvisada. Entonces, esos son algunas de las problemáticas que enfrentamos, por lo menos aquí en el Estado, en la República de Perú, y por lo menos conversando con algunos colegas también he podido apreciar que presentan algunos problemas similares también en los países, por ejemplo en Ecuador, de repente en Argentina, en Colombia también. Entonces, es una tarea de todos definitivamente. Y quiero cerrar mi presentación, ya para dar el pase al siguiente ponente, con la siguiente frase. El ser humano es un ser político, porque la política es toma de decisiones. Pero depende de cada persona decidir hacer política o no. Entonces, con eso cierro la presentación y espero que haya sido de agrado mis comentarios. Muchas gracias, Aldo, por el uso de la palabra. Gracias, doctor Pedro Hurtado, por sus aportes importantísimos sobre la sobre-regulación que existe ahora de las organizaciones políticas, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, el año pasado ha sido materia de discusión el tema del financiamiento a los partidos, ¿no? Por el tema del lavado de activos, hemos tenido también líderes políticos hasta ahora investigados, ¿no? O sea, en Perú tenemos 4 presidentes investigados por corrupción y tenemos también partidos que se arman cada 5 años.
Le quiero dar la palabra ahora al doctor Giovanni Hernández de México para que nos comparta sus impresiones acerca de este tema, ¿no? Y bueno, y vuelve la pregunta, ¿qué hacemos con los partidos políticos? Adelante, doctor Hernández, gracias. Muchas gracias, Aldo. Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, incluso quienes nos están siguiendo, a todas y a todos. Mira, quiero comenzar con algo que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero confesarte, Aldo, compañeros, que el motivo por el que me llamó la atención es el título. ¿Qué hacemos con los partidos políticos? Me quedé reflexionando a partir de ello en ¿qué hacemos? ¿De qué? ¿Qué está pasando con ellos, no? O sea, aquí intentar contestar la pregunta que los organizadores nos ponen es sumamente complejo. ¿Qué hacemos con ellos para bien, para mal? ¿Estamos de acuerdo con lo que nos dicen? ¿No estamos de acuerdo con lo que nos dicen? ¿Qué pasa? Entonces, para ello me puse a investigar un poco cuál es el estado del arte o cuál es lo que actualmente está pasando con los partidos políticos. Y me encontré cuando menos con 5 latinobarómetros recientes en los que nos dice que la gente no confía en los partidos políticos. El problema que estamos teniendo es básicamente la desconfianza que existe para los partidos políticos, esa falta de vínculo, de pertenencia, de que el partido te representa, creo que en América Latina ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Creo que los dos ponentes anteriores, tanto Manuel como Pedro, nos han dado un estado del arte del por qué estamos careciendo de ello. Sin duda, comparto, como nos dice Pedro, el tema de la corrupción es muy preocupante, pero el caso Dove que nos decía es para partidos políticos y gobierno. O sea, ahí es algo que va más allá de los partidos políticos y de la esfera de los partidos políticos. La gente no confía en el partido político. Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no confía en el partido político? ¿Por qué la gente no se identifica ya con los partidos políticos? ¿Por qué están como están hoy en día? Si me preguntas cómo están, bueno, creo que nos han explicado ahorita perfectamente lo que está pasando. No hay confianza en el partido político. ¿Por qué no hay confianza? Porque el ciudadano ya no siente que lo representa. Creo que eso es algo que hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo estamos y qué tienen los partidos políticos? Ya no representan a la gente. Creo que uno de los factores es que ya existe, perdón por el término, pero estoy convencido de ello, existe prostitución ideológica de los partidos políticos. Hay una prostitución ideológica de los partidos políticos. Y quiero ponerles un ejemplo mexicano. En 2018 arrasó un partido que tenía 4 años de creación contra el partido que tiene más de 100 años en México. Un partido de 4 años se hizo de las 2 cámaras del Congreso y de la presidencia del país. Para intentar contrarrestar el avance de este partido, que fue año con año muy fuerte y por la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido tradicionalmente reconocido como de derecha se coaligó, hizo alianza con el partido tradicionalmente reconocido de izquierda. La derecha y la izquierda juntos para tratar de frenar a un partido político de reciente creación. Entonces teníamos elecciones de gobernaturas y de la Cámara de Diputados, de senadores, donde la derecha y la izquierda se coaligaron. Entonces, candidatos que fueron registrados como el partido de derecha ganan la elección y al momento de integrar la Cámara, cualquiera de las cámaras, dicen, no, yo siempre era de izquierda, entonces no quiero pertenecer a la bancada de derecha, quiero pertenecer a la bancada de la izquierda. Y se cambiaban y renunciaban, habían llegado por el PAN y se iban al PRD. La gente ya no sabe por quién vota ni cómo vota por esta prostitución ideológica. Personalmente, si alguien, y es algo que yo estoy convencido, debemos ser inclusivos para todos, y debe alcanzar para todos los partidos políticos. Y esta prostitución ideológica lleva al ciudadano a perderle la confianza. Si tú votas por un partido que es de derecha, de antemano sabes que va a tener posturas
que son apegadas a esta ideología, que no van a permitir un matrimonio igualitario, que no van a permitir una interrupción legal del embarazo. Y votas por ese partido y resulta que el candidato por el que tú votaste renuncia y dice que se va a la izquierda, un transfugismo legislativo, la gente deja de confiar en el partido, la gente deja de confiar en los políticos. Creo que eso es un estado de arte que nos da a entender qué es lo que está pasando. Más allá de si la Constitución o la ley lo establece, hay una crisis de representación y de identidad partidista. Y por lo menos en América Latina, la gente ya no confía en ellos, la gente no cree en el partido político. Hace rato que en una de las ponencias anteriores me quedé pensando en lo que nos decían uno de los ponentes. La oferta política es raquítica, es repetitiva, es cero novedosa, ya sabes claramente qué van a decir y qué te van a plantear. Vienen las campañas electorales y tú te puedes imaginar que te están ofreciendo una tarjeta de crédito o algún producto por teléfono. Ya sabes que viene la llamada, que te dicen de dónde es y automáticamente ya sabes, no, no, muchas gracias, no la acepto, o ya tienes la excusa planteada y permitida para decir que no. Y lo mismo pasa en las campañas. Cuando nos ofertan sus productos los partidos políticos, ya sabes qué va a decir, ya esperas que te defrauden, ya esperas que no cumplan con su palabra, ya esperas que el político incumpla sus promesas de campaña. Y esa es una de las crisis por la que atraviesa América Latina en general, y no me atrevo a decir que otras partes del mundo. Hay una crisis en el político, no en los partidos políticos. Las democracias modernas, las democracias representativas tienen su fundamento en el sistema de partidos políticos. Yo no imagino una democracia en América Latina sin sistema de partidos y sin sin partidos fuertes. Son indispensables. Y de ahí viene la propuesta que me gustaría compartir con ustedes para este tema. ¿Qué hacemos con los partidos políticos? Creo que hay dos cosas que hacer con los partidos políticos, cuando menos. Una es reconocerlos como institución para darles ese carácter de institución. En México son entidades de interés público los partidos políticos. Darles ese carácter que tiene el partido político de la institución. Son una institución que se debe de cuidar, se debe de tratar, se debe de fortalecer, se debe de prever lo que puede pasar con ellos y atenderlos legislativa y constitucionalmente. Porque desgraciadamente hemos cambiado la perspectiva ciudadana del partido político hacia los políticos. Si tú preguntas, el partido político, perdón por lo que voy a decir, el partido en sí no es corrupto. El corrupto es el político que forma el partido político. El deshonesto no es el partido político. El deshonesto es el político que forma ese partido político. Creo que es una cosa que debemos desde ahí entenderlo. Tengo la oportunidad de trabajar en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Años anteriores fui funcionario de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y tuve trato con partidos políticos. En la parte académica he tenido la oportunidad de convivir con representantes de partidos políticos y hay uno que particularmente me hizo una observación y me quedé con este sentimiento, ¿no? Es alguien que ha estado en el partido desde joven, que forma parte de sus fuerzas juveniles, y al momento de discutir una parte del tema me decía, es que a los partidos hay que cuidarlos, al que hay que señalar y al que hay que identificar es al político corrupto, no al partido. El partido como ente no es corrupto. Hay que tratar de cambiar la perspectiva ciudadana hacia los partidos políticos. Yo no me imagino personalmente América Latina con un partido hegemónico. No me imagino América Latina sin un sistema de partidos. Creo que es algo que nos ha caracterizado y nos ha permitido alternancia, nos ha permitido pluralismo, nos ha permitido identificar las denuncias de los partidos a los gobiernos que no han funcionado. Creo que eso es algo muy claro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con los partidos? Reinstitucionarlos, darles su reinstitución, otra vez reconocerles el carácter de institución y tratar de mejorar la relación entre quien lo integra
y el partido político. Sabemos de antemano que hay partidos políticos que por propia naturaleza nacen, crecen y se distorsionan o se extinguen por lo que pasa dentro de sus gobiernos, dentro de sus personas, de sus dirigencias, perdón. Creo que esto es un tema muy importante que tenemos que analizar y que ver, ¿no? Creo que también pasamos por una agenda un poco ya aburrida, una agenda, ¿cómo decirlo? Una agenda que ya sabemos qué va a pasar. Partidos políticos, y cuando hablamos sobre la mesa, pensamos en financiamiento público y privado, fiscalización de las reglas del financiamiento público y privado, prerrogativas, ¿no? En el caso de México tenemos un modelo de comunicación política súper estricto, un modelo cerrado, donde el gobierno, donde el Estado es el que les proporciona tiempos en radio y televisión y están asignados bajo una fórmula. No pueden comprar ni adquirir tiempo en radio y televisión. Se los da el Estado particularmente. Y si llegan a comprar, incluso es causa de nulidad de una elección. O sea, creo que eso es un tema muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos con los partidos? Bueno, sí fortalecerlos, sí pensarlos, pero vamos a hacer una reinstitución del partido político y del sistema de partidos políticos. Son indispensables. En América Latina el partido político es indispensable y lo necesitamos, pero necesitamos un partido fuerte, no un partido que se prostituya a la mejor opción. Necesitamos un partido capaz de generar liderazgos congruentes y serios, que se transmitan estos o que se traslapen a gobiernos que den estos parámetros. O sea, hay que entender, yo creo que este fenómeno particular de la corrupción de los partidos políticos, en la corrupción del político. Porque si tú me preguntas, oye, ¿quién hizo el enriquecimiento ilícito? ¿El partido político, el gobierno o el funcionario en el gobierno? El partido no firma contratos, no firma convenios, el gobierno no los firman las personas que representan o integran esos gobiernos o esos partidos. Creo que hay que transitar allí en un sistema rígido de quiénes integran los partidos y a quiénes postulan los partidos. Hay un punto también muy interesante que nos decía hace rato Pedro y que yo también quiero rescatar y quiero compartirles ahí algunas situaciones, ¿no? Estamos careciendo de políticos serios, de políticos honestos y estamos transitando al político popular, al político que más votos tiene sin importar qué es lo que está pasando. En México tenemos elecciones el 6 de junio de este año. Prácticamente locales y municipales, todo el país va a tener, se van a elegir 15 gobernaturas de 32 y ahí la Cámara de Diputados a nivel federal. La sorpresa es que todos los partidos políticos están recurriendo a luchadores, literal, luchadores, lucha libre profesional, los que están enmascarados y suben. Hay luchadores que están postulando los partidos políticos. Hay cantantes regionales mexicanos, artistas, youtubers, estandoperos, actrices, actores de novelas que los están postulando directamente para ser gobernadores, alcaldes, legisladores. ¿Por qué? No tienen experiencia, pero son populares y le pueden pelear al gobierno en el poder, que es un gobierno completamente popular, la gente lo respalda, eso hay que decirlo, a Morena la gente lo respalda, tienen apoyo ciudadano y está demostrado en las urnas. Y el partido político de oposición, ¿qué es lo que está haciendo? Buscando gente famosa, popular, que jale votos. Pero no hay una identidad. Si tú le preguntas al luchador carístico, ¿qué opina del partido que lo postuló? Ni las siglas del partido se sabe. Es una cosa impresionante. Exfutbolistas profesionales, el Bofo Bautista, Adolfo Ríos, porteros, los agarran y los postulan. O sea, creo que hay una crisis de identidad del partido político. Está buscando ganar por ganar y no ganar por una ideología o por el proyecto que ellos traigan. Eso me parece sumamente preocupante. Y quisiera acercarme al cierre de mi intervención, señalando un poco cuál es una de las crisis que hay en México
y que creo que se está replicando mucho en algunos países de América Latina. Y esto es algo que personalmente a mí me preocupa, profesional y académicamente me llama mucho la atención y quiero ejemplificarlo con algo. En México y el gobierno y el presidente tienen un ejercicio inédito que ningún país en el mundo lo hace. Todos los días el presidente se para a las 7 de la mañana a dar una conferencia de prensa con medios de comunicación. El presidente todos los días de lunes a viernes habla durante 2 horas y media, 2 a 3 horas aproximadamente diario para hablar con medios y decir la agenda del día, de qué tema se va a hablar, va a presentar logros, va a presentar proyectos, presentan las cifras de muertos también por el coronavirus y de contagiados, también hay que ser realistas. Durante 2 años de gobierno que tiene, todos los días lo ha hecho, todos los días marca la agenda política y durante 2 años no ha existido un solo político de oposición o un partido político de oposición que le haga frente y trate de evitar esta situación y del posicionamiento que hace a su partido y a la figura presidencial. Peor aún, esto se agudiza. La semana pasada, o a principios de esta semana, perdón, fin de semana, el lunes de esta semana, se dio a conocer que el presidente había contraído el COVID. Durante 5 días no ha marcado agenda porque no se ha parado a las mañaneras, no se ha parado a dar su conferencia de prensa. En 5 días no ha existido un solo partido político, un líder de partido político, una oposición de partido político que haya capitalizado el hecho de que no está el presidente dando la agenda política del día ni de la semana. No hay un solo liderazgo fuerte, perdón, que sea capaz de hacer frente a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hace falta la construcción a partir de ideales, de proyectos hacia los actuales gobiernos. Necesitamos entender que la política y los partidos políticos se cuidan, que los partidos se deben de fortalecer con medidas de seguridad, de fiscalización, de honestidad, de combate a la corrupción, pero se fortalecen. Y hoy en día, por lo menos en México, carecemos de una oposición política, de partidos políticos que sean capaces de hacer frente al gobierno en turno y al presidente. No existe una oposición ni un liderazgo político capaz de marcar una agenda paralela a la que está marcando el partido en el poder. Y creo que en América Latina nos pasa. Faltan liderazgos fuertes para poder tener verdaderas alternancias y pluralismo en los órganos de gobierno como en la presidencia. Eso es un hecho muy importante y yo quisiera cerrar con esta conclusión, estimado Aldo, estimados compañeros. Yo creo que a los partidos políticos hay que cuidarlos. Yo creo que el sistema de partidos es una de las mejores cosas que tienen las democracias latinoamericanas, pero hay que aprender a atenderlas, hay que aprender a verlos como instituciones y a desvirtuar la figura del político, del partido político. Muchas gracias. Gracias, doctor Giovanni. Muy interesantes sus apreciaciones. Y ahora vamos con el doctor Cristian Cáceres de Perú nuevamente para que pueda exponer su posición y después hacemos un análisis de todas sus exposiciones y pasamos a las preguntas. Adelante, doctor Cáceres. Gracias, buenos días. Antes de poder iniciar, quisiera que por favor me pudieran indicar si el audio es correcto. Sí, está correcto, doctor. Gracias. Entonces, ante todo, muy buenos días al colectivo Democracia, a quienes se encuentran acompañándonos en este panel, por su tiempo y sobre todo pues por esta grandiosa oportunidad de estar conectados a través de esas tecnologías de diversas nacionalidades, y a todos los que también están participando como espectadores en el mismo también, muchas gracias por su tiempo. Creo que ha sido una ventaja poder estar en la parte casi final de este conversatorio, de este evento, puesto que me ha permitido tal vez escuchar un poco las posiciones de cada uno y tratar de darle un enfoque a lo que yo iba a hablar un poco más profundo, a pesar de que en pocas palabras ya se han utilizado mucho lo que nos indicaron, ¿no? A nivel Perú,
Yo también quería partir, al igual que el doctor Manuel, indicando un poco sobre la definición de partidos y organizaciones políticas, ¿no? E indicar algo bastante interesante. Nosotros teníamos una ley de partidos políticos, y digo, bueno, mejor dicho, tenemos una ley de partidos políticos, que fue modificada en el año 2016 desde su nomenclatura y pasó a denominarse Ley de Organizaciones Políticas. Define a los partidos políticos, y voy a tomar una frase que creo que es la más práctica, que indica que son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar por medios lícitos democráticamente en asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución del Estado y de la presente ley. Esa definición nos lleva a algo que también se ha estado conversando, ¿no? Y que el doctor Pedro indicaba. Obviamente, una de las finalidades del partido político es llegar al poder. El tema es cómo y qué haces allí. Creo que en estos momentos es donde vemos las dificultades y los problemas, ¿no? La misma definición nos indica. Pero si nosotros queremos, al menos a nivel legal, encontrar una diferencia entre partidos y organizaciones, la ley no nos dice nada textualmente y solo nos da a entender de que si es que un partido ingresa al registro de organizaciones políticas que lo tiene a su cargo el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente estatal que fiscaliza todo nivel electoral, es considerado recién allí una organización política. Entonces, básicamente la diferencia entre un partido y una organización política es su registro en este, valga la redundancia, fue el registro que cuenta a su cargo el Jurado Nacional de Elecciones. A nivel constitucional, lo único que se indica es que los ciudadanos pueden ejercer derechos individualmente a través de, indica, organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas. La misma Constitución también, más que hacer una definición, hace una relación de género y especie, ¿no? Las organizaciones políticas abarcan los partidos, los movimientos y las alianzas. Y bueno, los partidos son organizaciones de derecho privado para que puedan participar en la vida política de los ciudadanos, ¿no? Un poco dicho esto, hay algunos puntos que yo ya había seleccionado, ¿no? En primer lugar, y ya algo que se venía indicando, creo que es una problemática en toda Latinoamérica y tal vez a nivel mundial, de que hoy por hoy los partidos políticos no se identifican tanto ya por su ideología, o tal vez ya no tanto ideología, sino como, o tal vez por ideas fuertes o bases, si ya no queremos hablar exactamente de ideología, o de grupos, sino por candidatos. Y lo que compartía también el doctor Giovanni es algo que entiendo pasa también en Perú y he podido ver en algunos comentarios de algunos participantes en Brasil. Se busca la participación en estos cargos políticos de personas que tengan cierto nivel de influencia, de llegada hacia la ciudadanía, a efectos de poder traer estos votos sin que esto necesariamente esté relacionado a lo que podría ser una ideología política o una idea base o fuerte en virtud a la cual tú plantees un plan de gobierno o acciones en el marco de un posible gobierno, ¿no? O un grupo de trabajo que tenga institucionalizados algunas ideas o políticas que quiere implementar, ¿no? Hoy por hoy creo que es obligación de cualquier partido político tener en su plan, en el punto número 1, prioridad A1, el tema salud. Eso es indudable. No traer a un luchador o a un exfutbolista o a algún exdeportista, ¿no? Sin desmerecer, dicho sea de paso, estas situaciones, porque existen y hay muchas excepciones en las cuales podemos ver que una persona puede haber tenido una vida artística o deportística, pero también a su vez ha podido tal vez optar paralelamente o posterior a ello por las capacitaciones y la experiencia que podría ponerlo como un buen candidato, ¿no? Pero no utilizar esta característica como una finalidad únicamente de arrastrar votos. Eso es lo errado. Traer al artista, al deportista, únicamente para jalar votos cuando realmente no conoce nada, pero sí pueden existir excepciones que conozco al artista o al deportista que además se formó en una carrera profesional y tuvo un ejercicio que lo puede presentar como un buen candidato, ¿no? Entonces, esto aquí un poco me lleva a analizar. En primer lugar, y yo soy un convencido de esto, acá hay otro aspecto que me parece que se ha entendido de manera implícita, pero creo que se tiene que decir explícitamente, que es, hay otro factor bastante importante que obviamente juega una gran importancia en esto, que es la ciudadanía. Porque recordemos todos de que la participación política es directa e indirecta. Directa, porque yo hago la participación política, porque yo busco optar por un puesto y porque puedo optar por el mismo, e indirecta porque voy a elegir a estos. Entonces, acá también hay otro aspecto que creo yo que estaba implícito, como digo, pero que necesita o requiere, pues, de también cierto trabajo, por así decirlo.
ya que justamente los candidatos van a llegar a los puestos por la ciudadanía. Y en las circunstancias que hoy por hoy estamos, yo lo que soy convencido es de que las ideologías o las ideas bases, las ideologías, mejor dicho, ya han ido siendo un poco dejadas de lado, y creo que más es centrarse un poco en ideas bases. Y para poder entender las ideas bases también deberías conocer el equipo de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque al menos en Perú, mucho se suele votar por el candidato, más no por el equipo. Cuando atrás del candidato hay todo un equipo. Tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Partido Fuerza Popular, que es un apellido de un expresidente Fujimori que tiene un arrastre increíble. Se está votando prácticamente por el apellido, cuando el equipo de trabajo o los acompañantes cambian totalmente todos los gobiernos. Entonces, acá el análisis que yo haría, si es que tal vez pensaría en votar por uno u otro partido, no es únicamente ver la figura de quien está dando la cara, sino quién es el equipo que está atrás de él, para poder también entender un poco sus ideas bases, porque, y si ese es un punto de vista personal, si bien es cierto, y eso no lo discuto, los partidos nacen con una ideología, también entiendo que en el marco de una convivencia social, estas ideologías, en cierta medida, o estas ideas van a tener que llegar a un punto de flexibilización, porque cuando entren a gobierno no van a ser únicamente los únicos que van a gobernar. Por ende existe pues una división de poderes, va a existir un ejecutivo, un legislativo, un judicial, que van a tener que convivir para lograr justamente una democracia que es, si bien es cierto, vas a tener algunas ideas bases, en la convivencia y en el hecho de llegar a acuerdos, se va a tener siempre que ceder, pero en ciertos límites. Entonces, por eso yo más que ideologías hablo de ideas bases, porque entiendo que allí es hasta donde tú, como lo que defiendes, podrías ceder o podrías de alguna manera implementar o trabajar en equipo, ¿no? Entonces, allí también veo un trabajo de la ciudadanía que tiene que ser, considero yo, consciente, en el sentido de saber que, si bien es cierto, tienes a una persona dando la cara, debes tener atrás de él todo un equipo de trabajo, y tienes que saber si ese equipo de trabajo vale la pena o no. Y evitar votar por lo que es el populismo. Ahora, ¿cómo logramos esto? Creo que el hecho de que esta situación sea común en Latinoamérica, hablamos pues Perú, Brasil, México, evidencia pues una total falta de capacitación o conciencia política por la ciudadanía en general. Y acá toco y voy a la ley de organizaciones políticas, a un fin y objetivo que tiene todo partido político. Artículo 2 de esta ley literal E, que dice, o que indica, que los partidos políticos deben realizar actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de formar una cultura cívica y democrática que permita formar, y ojo con esta palabra, ciudadanos preparados para asumir funciones políticas. Esto que nos permite entender de que los partidos políticos deben realizar actividades que permitan el conocimiento o la conciencia política de los ciudadanos en general, y no necesariamente únicamente de quienes formen parte del partido político, porque se le da una función no solamente de poder llegar al poder con algunas ideas bases, sino de que justamente al ser los agentes que están desarrollando esta función, se entendería o sería lógico que son aquellos quienes conocen mejor el tema y podrían ser llamados a compartir esas experiencias y tratar de formar conciencia política en la ciudadanía. Esto se está logrando, esto se está dando, al menos de manera evidente en Perú no se ve, no tendríamos un criterio objetivo, y el resultado, o mejor dicho, y la evidencia más clara sería que la ciudadanía pues no tiene conciencia cómo votar. Entonces creo yo que acá habría un rol que evidentemente me parece no se está cumpliendo, y que debería ver tal vez el Estado cómo hacer cumplir, hacer que su ciudadanía tenga una conciencia política, para que a su vez cuando ésta puede elegir no se deje llevar o engatusar, o mejor dicho pues enamorar por un ex luchador o un ex actor que lamentablemente pues con el respeto que puede tener en la profesión no está preparado para el cargo que busca asumir, porque yo vuelvo a repetir, no cuestiono la profesión. Ese es otro punto. El otro punto que también tocamos o tocaron, y que me pareció bastante interesante la intervención del doctor Pedro, fue el tema de los aportes, y bueno, y creo que el tema de la fiscalización respecto de los mismos, ¿no? En lo particular, al igual que el doctor Giovanni, yo por mi experiencia profesional tuve la oportunidad de acceder, bueno, esto es una información pública en Perú porque se cuelga en la página de la Contraloría, el informe de control, el informe de auditoría respecto de los errores o las posibles infracciones que habrían cometido la dirección de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en su función de fiscalizar los aportes de
los partidos políticos. De dos grandes partidos, uno que siempre votaba o llegaba a la segunda vuelta y otro que llegó a la presidencia. Y en realidad tuve acceso a esto no porque era público, sino porque en el ámbito de mi ejercicio profesional como abogado, se me pidió mi opinión respecto a la defensa de estas personas y tuve acceso a todo el expediente. Entonces, allí pude advertir un poco la realidad y el problema que nace con relación a los aportes políticos. Antes de entrar a esto, yo sí consideraba pertinente indicar algunos temas puntuales, ¿no? En realidad es bastante, considero pertinente, el doctor Pedro habló sobre el tema del liberalismo y el controlismo político, y creo que es evidente que siempre ha habido un controlismo político, al menos en Perú, y entiendo que también en Latinoamérica, en mayor o menor medida, ¿no? Por ejemplo, existe claramente supuestos de incompatibilidad de aportes, porque cuando tú revisas lo que nosotros en Perú tenemos o conocemos como una normativa que es el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Políticos, por ejemplo, evidencias el apartado relacionado al financiamiento privado, vamos a advertir de que básicamente estos se centran en actividades de los partidos, entre otras funciones puntuales. No te de alguna manera permite aportes de empresas, por ejemplo, estatales, otro tipo de empresas, y te pone hasta límites de los mismos. ¿Cuál es la finalidad de ello? Considero yo de que en buena cuenta no se forme una deuda de favores para cuando tú accedas a un puesto público. Creo que ahí está una clara incompatibilidad, ¿no? También existen aportes estatales de manera directa e indirecta. Por cada cantidad de votos tienes hasta un 0.01 de una UIT para que pueda ser financiado. Así también tienes espacios televisivos. Y bueno, un poco de lo que ya hemos hablado de los aportes privados, topes, y requiere pues de que esos se encuentren en sus libros contables. Evidentemente todo esto, en teoría, se cumplía en estas situaciones. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue de que, y no los directores, sino los profesionales en este caso especializados en el tema contable, cuando realizaban la fiscalización, no hicieron una fiscalización profunda sobre los libros contables. Lo que con una auditoría posterior por parte de la Contraloría General de la República advirtió un desbalance. O sea, declaraban de que tenía 1 millón, pero realmente había ingresado 5 millones, por decirlo sencillo, ¿no? Entonces, acá tomo las palabras del doctor Giovanni, algo que yo siempre he dicho. Yo creo que el problema no son las instituciones ni las leyes, sino las personas. Porque la ley, como la he descrito, en lo más sencillo, me parece que tiene tal nivel de especificación y tal nivel de supuestos que debería actuar o darse todo de manera perfecta. Pero si tengo un profesional en contabilidad que tiene que hacer la fiscalización y, por así decirlo, no advierte pues una deficiencia de estos millones, ya todo el sistema se me cae, ¿no? Entonces, justamente, hoy por hoy se está hablando pues de una reforma en este ámbito, y veremos qué propuestas se pueden dar, porque en lo particular yo el análisis que he visto de la norma, lo único que tal vez agregaría es que todos los fondos tengan que ser bancarizados. Que todos los fondos tengan que ser bancarizados, porque justamente hoy contamos con lo que es el ITF, el impuesto a las transferencias financieras, que va a permitir pues tener cómo visualizar y evidenciar los fondos realmente, ¿no? Y no que estos se maquillen en libros contables que pertenecen a la propia persona jurídica y que pueden utilizarse al antojo o no, y que deban esperar lo que hoy por hoy tenemos, una investigación de un equipo especial que hasta ha solicitado la suspensión de esos partidos políticos que estén en investigación. Dicho sea de paso, este pedido está en trámite, ¿no? Entonces, advierto de que es evidente que los partidos políticos son necesarios, son fundamentales, porque es el mecanismo a través del cual podemos participar de manera directa en la política, y es el mecanismo a través del cual podemos hacer efectivo nuestra participación indirecta en la política. Evidencio también de que obviamente el error concuerdo totalmente con el otro Giovanni, es con las personas, más no con los partidos. Pero acá considero de que entraría un poco más a detallar algo, y el tema es, creo que sí van a existir supuestos que podrían habilitar la eliminación de algún partido cuando se puede evidenciar de que la totalidad de los que los conforman ya estarían prácticamente lo que podríamos decir una organización criminal. Porque si ya hablamos de una organización criminal en general, ¿en manos de quién va a quedar ese partido político? Si todos los que los conforman son los que se han dedicado a delinquir. Se los podría pasar, no sé, estoy lanzando ideas al aire, a herederos. El Estado debería intervenir.
Creo que ninguna de las dos salidas son adecuadas. En esos supuestos, creo que la única respuesta es eliminarlo, si es que estaríamos en un supuesto, pues, así de extremo, creo yo, ¿no? Pero no debería ser la regla general. No debería ser la regla general. Entonces, creo que con esto llegaría a 3 puntos fuertes y 3 conclusiones fuertes. La necesidad de los partidos políticos y su rol fundamental. El hecho de que evidentemente pues el problema son las personas, y las personas son tanto los que forman parte, por ejemplo, de los partidos políticos, de los entes estatales y los ciudadanos, que en buena cuenta, por un lado, quienes forman parte de entes estatales y no hacen adecuadamente su labor por temas de negligencia o de corrupción, porque a veces hablar de negligencia en esos aspectos es ser muy bueno, eh, hasta que esto no se logre superar, va a seguir habiendo esto, o va a seguir sucediendo esto, mejor dicho. De igual forma, con quienes forman parte de los partidos políticos, y mientras que tengamos una ciudadanía, disculpen la palabra, ignorante, no vamos a poder, pues, tener unas buenas elecciones, ¿no? Mucho se indica de que con relación a la información hay 2 puntos de vista de cómo un gobierno quiere controlar a la ciudadanía. O no te educo para que seas ignorante y hagas todo lo que yo te diga, o te sobrepoblo de información y la información que te doy es irrelevante para que tú mismo discutas entre ustedes y se destruyan y yo en el caos se gobierne. Entonces, creo yo de que una educación y una educación responsable es lo adecuado, y en este caso a buscar conciencia política, y creo que formaría mínimamente, con cargo a que me pueda estar equivocando, un triángulo: partidos, entidades del Estado que tienen un rol fiscalizador y supervisor, entidades que son los partidos políticos que tienen un rol fundamental, y ciudadanía que puede formar parte de las entidades estatales, de los partidos políticos, o que ejercen un rol indirecto en estas actividades políticas, ¿no? Creo yo que esto es importante. Creo yo que es imposible únicamente analizarlo desde un punto de vista legal y político. Acá también abarcaríamos temas sociológicos, antropológicos y hasta temas pedagógicos, porque la política pública es así, es un tema de muchos especialistas, de muchos sectores, y por eso está conformado por grupos o comisiones multisectoriales o multidisciplinarias, entre otros, porque hay que discutir diversos aspectos. Yo me limitaría un poco a culminar acá mi participación, agradecido nuevamente con Democracia por la invitación, con los compañeros por sus aportes, y bueno, a Expedito a las actividades que continúen con el desarrollo de este evento. Muchas gracias, doctor Cristian Cáceres. Bueno, siguiendo con el conversatorio, yo quería hacerles la siguiente pregunta para desarrollar de repente. En Latinoamérica, y creo que en España también, la figura del caudillo ha estado presente en el escenario político siempre. Mi pregunta va: ¿cómo ven ustedes este tema del caudillismo? ¿Está muy ligado a la crisis que hay en partidos políticos? En Perú, les comento, en el año, antes de que gane PPK, en el 2011, 2016, un personaje llamado Ollanta Humala fue presidente. Él prácticamente de formación política me imagino que tenía muy poca. Sin embargo, fue presidente, y yo considero que es un representante personificado del caudillismo acá en nuestro país, y que mucha gente creyó en él porque pensaban que iba a cambiar la situación del país. Tenemos en América Latina ese mesianismo en los candidatos presidenciales, todavía hay. Eso es lo que ha hecho que de repente los partidos se debiliten tanto: agarrar a un personaje, ponerlo en la palestra, hacerlo candidato a la presidencia que gane, y desgastar totalmente el escenario político, porque, ojo, hay partidos en Perú que ya no tienen cuadros. No sé si pasa en España o en México, los cuadros no existen, llaman a personas conocidas para que formen parte de sus listas congresales, pero realmente no hay una formación política. ¿El caudillismo ha tenido que ver en este debilitamiento de la organización política? Espero ver cuáles son sus impresiones o sus ideas sobre este tema. Cualquiera puede tomar la palabra, doctores. Tomo el uso de la palabra con la venia de todos los ponentes para dar mis apreciaciones. Es un tema sumamente importante, definitivamente, estimado Aldo.
creo que la figura del caudillismo es más que todo una manifestación a veces de la necesidad de políticos que estén propiamente formados mediante una escuela política, ¿no? Mediante que hayan salido de las filas militantes desde el inicio de la organización, ¿no? Que hayan recibido la formación política integral de la escuela política de cada organización política. Y ante esa precariedad de encontrar personas, encontrar ciudadanos y ciudadanas que hayan tenido la formación propiamente, las bases sólidas relacionadas con la ideología de esta determinada organización política, es que pues nace esta oportunidad, y por no decirlo oportunismo, de encontrar personas que de una u otra manera gocen del sensacionalismo, de un poco de estar agraciados con la comunidad, que se sientan un poco los ciudadanos identificados con esa persona, es que ganan de una otra manera popularidad. Y pues a las organizaciones políticas, a encontrarse este tipo de personas, pues las explotan de manera desmesurada. Y es por eso que has comentado el caso que hace varios años ganó pues este candidato Ollantumala, que de repente no gozaba con mucha popularidad al inicio, ¿no? De una otra manera quedó en segundo puesto en la primera elección que se presentó, pero en la segunda se presentaba como una respuesta frente a casi todos los problemas de la realidad nacional. O sea, al transcurso del tiempo, la sociedad, o sea, toda la ciudadanía, por lo menos en el caso peruano, simplemente votaban pues por el candidato que se explotaba más en medios de comunicación, en medios televisivos, en medios de prensa. O sea, por lo que decía el alto índice del ranking de las estadísticas de los candidatos, pues por ese candidato votaba. Pero ahora está más que de moda presentar una plancha política que esté con una oposición fuerte frente al gobierno, o que se presente como una oposición frente a lo que dice la mayoría o una élite por parte de la ciudadanía. Entonces, estas personas que son considerados caudillismo, o sea, que son caudillistas, siempre se han presentado, pero ahora se presentan con mayor frecuencia. Y más que ahora viene una elección próxima, no sería raro pues, encontrarse con más personas que se identifican con ese tipo de personajes. Gracias, doctor Pedro. Quisiera también tomar la palabra, si me lo permite, Aldo, para dar mi impresión desde España. En mi opinión, en nuestro país no existe un problema de caudillismo. De hecho, creo que existe un problema de ausencia de caudillismo. Me explico. No existe un líder en España. No existe un líder nacional, quiero decir. O sea, una persona que sea capaz de llevar a la nación hacia un objetivo común. Por ejemplo, ahora la cuestión sanitaria, ¿no? Que se ha comentado antes, que debe ser uno de los objetivos prioritarios. No existe un caudillo, no existe un líder. Lo que sí existe es, dentro de cada partido, una especie de líder, una especie de pseudo caudillo que intenta abarcar dentro de su pequeña esfera de poder pues lo máximo posible. Y ese fenómeno, curiosamente, desde mi punto de vista, se da más en los partidos de lo que podemos considerar la izquierda que en los de la derecha. Me explico. España ha sido un partido, desde que entramos en democracia, tradicionalmente de fuertes convicciones socialdemócratas. De hecho, incluso el partido de derecha casi siempre ha llevado a cabo políticas socialdemócratas y muy parecidas a las que podía hacer el Partido Socialista en su momento. Entonces, el mensaje de la derecha, de lo que hoy consideramos la derecha sociológica y la derecha política, que está más representado en el partido Vox, cala no por las personas que lo emiten, que son muchas personas, sino por el mensaje en sí mismo. Luego, el mensaje del Partido Popular, que es otro partido que está a la derecha, pero un poco más centrado, cala menos, tiene más peso en cuanto a los líderes políticos, pero no hay una figura, un líder, que ahora mismo es Pablo Casado, que sea capaz de movilizar a las masas y sea capaz de sentenciar dentro de su partido cuál es la postura oficial. Hay mucho debate interno y hay muchos puntos de vista dentro del PP. Pero donde sí se ve más uniformidad, sobre todo, es primero en el Partido Socialista, que es el de la cabeza del gobierno, el de Pedro Sánchez, en el cual le cito textualmente, y esto es algo que ustedes pueden ver en internet, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, le hicieron una pregunta hace unos años que dijo tal cosa, dijo la contraria, dijo exactamente lo mismo, y llegó a decir, una cosa era la persona Pedro Sánchez y otra cosa era muy distinta presidente Sánchez, como si son entes
sobrenaturales se trataran. Entonces, esa cuestión da un poco cuenta del nivel de personificación entre el partido y la persona que hay en el PSOE. Y lo mismo ocurre, e incluso de una forma más exagerada, y creo que muy en consonancia con lo que ocurre en Latinoamérica, o al menos como se ve desde España, con el partido Podemos. A nosotros en medios de comunicación, y corríjanme si me equivoco, porque al fin y al cabo los medios están sesgados, de que especialmente Venezuela, dictadura comunista, no hay ninguna duda. Y Venezuela aquí se nos vende como una dictadura de facto, aunque con forma de democracia, podríamos decirlo así. Bueno, pues el sistema de Podemos es una réplica de lo que nos venden, de lo que es esos países latinoamericanos. Pablo Iglesias, que es el líder de este partido, del partido Podemos, durante sus inicios políticos se jactaba y se enorgullecía, lo cual la gente estuvo de acuerdo con ese mensaje de que los políticos tenían que estar del lado del pueblo, tenían que vivir en los barrios, tenían que ir a las fruterías, tenían que escuchar. Eso es algo que yo creo que todos podemos comprender como razonable. Pues el gobierno, dicho sea de paso, creo que no es un... He comprado una casa en un pueblo de Madrid, en la sierra, que vale bueno, pues Pablo Iglesias sometió su decisión personal de irse a vivir a Galápagos, lo sometió a referéndum. Esto te da cuenta de que realmente existe un caudillismo muy fuerte en ese partido, que es un partido tanto que es al menos la mitad del gobierno, y que eso es un problema, porque al fin y al cabo no se toman decisiones, y con esto hilo, aunque no quiero meterme ahí, base de pensamiento, sino conforme. Y el problema está en que el caudillo o el semicaudillo está en el gobierno. Entonces, ahí en España tenemos un riesgo muy grande de identificación, si me lo permiten, entre lo que es las estructuras del Estado, que incorporan no solamente al personaje, sino a su familia. Como digo, la mujer del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, es ministra de España, y lo mismo ocurre en el Partido Socialista, en la que la palabra de Pedro Sánchez se lleva casi a niveles sagrados. Entonces, pues, como digo, a nivel de izquierda sí entiendo que existe un caudillismo muy fuerte en los partidos, y en la derecha lo que existe es un mensaje que cala en contraposición al de la izquierda, y no existe tal problema de caudillismo, en mi opinión. ¿Puedo tomar la palabra, Aldo? Sí, adelante. Perfecto. Creo que atinaste a un tema, una consecuencia de lo que había expuesto con anterioridad. Les había platicado para el cierre de mi intervención la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante prácticamente 20 años vivió en campaña para hacerse presidente. Desde el cargo que ocupó en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hasta su cargo partidista, él hizo campaña y sin duda fue un caudillo. Se enfrentó al gobierno del partido que había sido tradicionalmente hegemónico y el dominante del poder ejecutivo. Tuvo muchas situaciones adversas y este hartazgo de la gente por los partidos tradicionales en México llevaron a su partido que él creó para postularse precisamente como candidato presidencial. Él lo crea, él lo forma, él se postula candidato y llega a la candidatura presidencial y es presidente. Y el presidente que más votos ha tenido y que por mayor diferencia ha ganado en los últimos 30, 40 años es él, sin duda. Fue una estrategia exitosa y yo creo que si hay algún caudillo en América Latina, en España, que quiera seguir un ejemplo, ahí tiene un ejemplo de cómo se construyó institucionalmente una plataforma que lo ha llevado a ser el mandatario, digamos, con más poder en los últimos 40 años en México, sin duda. Eso es por una parte, ¿no? Pero quería aterrizar un poco lo que tú dices de caudillismo. Hace rato les platicaba de las mañaneras y que no hay un líder político o un partido político que sea capaz de hacer frente a lo que se dicen en las conferencias por el presidente. Y creo que el riesgo de esos liderazgos es que no se haga como institución, que no se haga como partido político, sino que se haga como persona, como el yo,
como el yo, Giovanni Hernández, voy a hacer una agenda paralela a la del presidente y le voy a contraatacar y le voy a decir, no el yo partido, no el nosotros partido podemos hacerle frente a una figura presidencial. El tema mucho está en lo que muy bien nos decía Cristian hace rato, ¿no? Y creo, y si me permite, Cristian, le voy a tomar esa frase que acuñó de ideas base. Me gusta mucho más que la parte de ideología. Creo que hacen falta ideas base para los partidos políticos y de ahí trabajar todos en una, porque el ideario lo puede construir, la ideología la puede construir una sola persona, pero las ideas bases se construyen a partir del pluralismo, de la inclusión de todos, y creo que es una parte muy importante. El caudillismo tiene muchas variantes buenas y malas, ¿no? Me hiciste pensar en el México revolucionario de 1910, que combatió contra una dictadura para llegar a la democracia. Eso es lo que pasa. El caudillismo es lo que tiene. El riesgo es de no caer en una dictadura como en otro. Y muy bien nos decía ahorita Manuel, ¿qué pasa con Podemos? Él nos decía de una figura, que carecen de una figura caudillo. Automáticamente ya le iba a escribir en el chat, oye, ¿qué pasa con Pablo Iglesias? ¿No? Sin duda Pablo Iglesias es el más famoso. Ya con la segunda parte me dejó en claro qué es lo que está pasando ahí, pero la primera reacción a su comentario es, oye, ¿y Pablo Iglesias no es un caudillo? Para mí, claro que es un caudillo, ¿no? Y ya con lo del plebiscito y lo de su esposa, pues me queda claro que el caudillismo se está desvirtuando a una cosa personal que no debemos, particularmente creo que no debemos permitirlo, porque la figura del caudillismo tiene tintes dictatoriales, y hay que tener cuidado, es muy peligroso llegar a transitar de una democracia a una dictadura, creo que es complicado y algo no deseable para ningún país. Gracias. Bueno, tomaré la palabra. Yo estaba tratando de esperar justamente el orden que habíamos iniciado. Bueno, yo quiero prácticamente suscribir dos ideas que indicó el doctor Manuel y el doctor Giovanni. Una de que, primero, antes de suscribirlas, perdón, un poco tratar de, bueno, a qué asemejarnos cuando hablamos de caudillo, ¿no? Y esto generalmente se suele referir a un líder, puede ser político, militar, ideológico u otros, pero es un término que se acuña en una, creo yo, etapa histórica un poco antigua, y allá es donde ya suscribo un poco lo que han dicho los doctores. Un cuasi caudillismo o un caudillismo desnaturalizado, eh, por un lado, me parece que es cierto eso, y que muchas veces atiende a temas personales, ¿no? Y que podría estar cercano tal vez a lo que podríamos hablar de una dictadura, porque está entendido más que en un contexto, entiendo yo, salvo me puedo equivocar, que es válido, un contexto de una guerra, o una batalla, o un conflicto bélico. Allí creo que se identifica esto, ¿no? Si lo queremos trasladar a este contexto, entendería como un líder político representativo, pero veo su desnaturalización, y recuerdo que el otro Manuel más o menos indicó esto. ¿Por qué? Porque, y ahí un poco complemento también lo antes indicado, porque realmente no hay ideas bases. Es como que entro diciendo, sí, voy a hacer tal reforma, tal reforma, tal reforma, pero, o perdón, quiero entrar diciendo esto, pero adentro, bueno, pasan las cosas que acaba de decir Manuel, ¿no? Entonces, allí hablamos de un cuasi caudillismo, porque yo veo a una persona que se pretende disfrazar de un caudillo, entendiéndolo como un líder político, no como un caudillo en un contexto tal vez clásico histórico, pero que cuando llegue es otra cosa. Regresándole al momento, a la situación que trajo tu pregunta, Aldo, lo trajiste a colación un poco con en la época del señor Ollantumala, quien se presentó como un claro candidato de lo que acá en Perú conocemos como izquierda, el nacionalismo bastante extremo, así se presentó. Sin embargo, después habló de una hoja de ruta en la cual se acercaba más al centro, y de alguna manera, pues, esto yo creo que merece un análisis. Esto no hizo que baje su nivel porcentual de aprobación. ¿Por qué creo que esto merece un análisis? Porque si tú tenías un monto o un porcentaje elevado de aprobación con una agenda o idea base izquierda fuerte, nacionalista fuerte, y cambias a una hoja de ruta que es ya más centro, entonces entendería que si tus simpatizantes estaban de acuerdo con tus ideas bases y tú las estás cambiando, deberían apartarse. Pero no era así. Entonces volvemos a lo mismo. Son personas, no son ideas, no son equipos. Y
Y cuando entró en gobierno, su gobierno fue más centro-derecha que otra cosa. Implementó varias reformas del Estado, interesantes, creo yo, Servir y SUNEDU, que hay que reconocérselas, pero esto no deja de lado el fenómeno político que pasa, o que sucede en Latinoamérica y también podemos ver en España, ¿no? No hay realmente un caudillo y un cuasi caudillo para mí de manera clara, suscribo un poco lo que dijo Manuel, y, y bueno, a esto sí le sumaría un poco también, nuevamente, aunque sea repetitivo, la importancia de la ciudadanía, ¿no? Justamente en el tema Ollantumala, si la ciudadanía hubiese advertido realmente, o sea, si hubiese votado por él, por sus ideas bases, cuando cambió de su plan de gobierno, su hoja de ruta, un gran porcentaje se hubiese apartado de él. Y cuando terminó el gobierno, muchos lo cuestionaban porque decían, todo lo que prometiste no lo cumpliste. Pero en plena campaña ya había hecho una variación y tú creías que te iba a cumplir. Bueno, hay muchas cosas allí, ¿no? Con esto un poco terminaría mi participación. Gracias, chicos. En caso haya algo más que acotar, acá también me encuentro. Gracias, doctor Cáceres. Ya para ir cerrando este conversatorio, quería hacerles la siguiente pregunta o reflexión. Pragmatismo en partidos políticos. Nos acercamos ya a organizaciones políticas que tienen que ser más pragmáticas, ya son pragmáticas. Esta pregunta la hago porque, como hemos comentado dentro del conversatorio hace un momento, pues la gente ya no cree en los partidos políticos. En Perú hay, en el Latino Barómetro del año pasado, hubo una pregunta en la cual los peruanos contestaron que ellos preferían que los dejen trabajar y que gobierne un militar o gobierne un civil. Para ellos no era importante, sino que los dejen trabajar y los dejen hacer su vida, ¿no? Entonces, necesitamos partidos pragmáticos. ¿Qué debe haber ahorita o qué deben hacer los partidos políticos para poder retomar la confianza que tienen en los pueblos? Porque acá en Perú, cada 5 años salen nuevos partidos. Van mutando los líderes, van cambiando ideologías, van convocando personajes en televisión, en el deporte, y eso, ¿no? ¿Qué deben hacer? ¿Más pragmatismo, menos pragmatismo? ¿Cuál sería su reflexión sobre eso? Cualquiera puede empezar. Empiezo yo en el mismo orden de la exposición que antes para seguir el hilo. Hay un dicho que se me viene a la cabeza, que se dice mucho aquí en España, que la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, también tiene que parecerlo. No sé si lo habrán escuchado ustedes. Y esto ocurre mucho. O sea, los partidos políticos no solamente están vacíos por dentro, sino que están sucios por fuera. Entonces, respondiendo a la pregunta que ha hecho el compañero Aldo sobre el plasmatismo, yo creo que lo primero que deben hacer los partidos políticos, en general, no mirando a nadie en concreto, pero es algo que obedece, es un problema generalizado, es recuperar el alma. Y el alma de un partido político es su idea, su ideología, y nacer y morir con su ideología. Creo que es antinatural, en mi opinión, que un partido político mute de ideología, porque va en contra de su propia esencia. Los partidos políticos, en la Constitución española y en las constituciones sudamericanas, que son, al fin y al cabo, primas hermanas las unas de las otras, reconocen a los partidos políticos como instrumentos de participación política y como instrumentos de formación de la voluntad popular. Si ese instrumento muta, es imposible que la voluntad popular se pueda formular de forma adecuada. Es imposible, por definición. Entonces, el instrumento ha de ser seguro y cierto desde su principio hasta su final. Los ciudadanos tenemos que saber a quién y a qué estamos votando. Si estamos votando una cuestión de derechas, de izquierda, liberal, conservadora, no importa, certeza es lo que necesitamos. Y necesitamos también, no solamente regeneración interior, buscar el alma de los partidos, sino también limpieza exterior, como les digo. Los partidos políticos, antes creo que era el doctor Hurtado, creo que hablaba sobre el derecho al honor en las campañas, ¿no? La guerra sucia dentro de las campañas electorales, que se mandan vídeos por Twitter, que se hacen fotos ridículas de unos candidatos a otros. Evidentemente no tenemos una clase política en general educada, no tenemos una clase política decente en cuanto a las formas, en cuanto a la cortesía. Se pierde el respeto, se pierden los valores, y eso tiene consecuencias, eso cala en la sociedad. Somos, por ejemplo, un grupo de amigos de 10 personas que estamos comiendo
todos nos enfadamos en parte del mundo porque la política divide a las, en mi opinión, por los partidos políticos y por su... Si los partidos políticos fueran capaces las mayorías, pues al final, evidentemente, todos ganaríamos porque... Y con esto cierro mi intervención. El caso de Cataluña, que ha pasado en España desde hace unos años hacia acá, que culminó para ser... la división social es total, causada por los partidos políticos. Los partidos políticos se enrocaron en dos posiciones inamovibles, una la independentista y otra la constitucionalista. Yo, evidentemente, como español, comparto la constitucionalista, pero he de reconocer que las formas, el tono político era muy, muy crispado, hasta el punto de que se llegaron a verter amenazas y, en fin, una serie de acusaciones que rozaban lo personal. Y, evidentemente, ha habido en la sociedad familias que se han roto a causa de discusiones políticas sobre la independencia. Y esto es algo que no está en los libros, compañeros. Esto se lo estoy contando porque, en fin, tengo familiares cercanos y conocidos que han dejado de hablarse por cuestiones políticas. Entonces, ¿deben ser pragmáticos los políticos? ¿Los partidos políticos? Deben serlo. Deben ducharse por dentro y ducharse por fuera. Es la conclusión que podría sacar de esta pregunta. Gracias, doctor. Puede ser el que desee seguir. Bueno, si me permites, Aldo, si me permiten, compañeros. Sí, sin duda, pragmatismo creo que es un ejercicio necesario como parte de la reingeniería que necesitan los partidos políticos. Es una retroinspección entre qué les ha funcionado y qué no. Y quiero aprovechar un paréntesis para lo que nos decía precisamente Cristian. No, pareciera que en mi primera intervención hacía de menos al futbolista, al luchador, al... No, todo lo contrario, ¿no? Reconocidos, ¿no? Hay personajes muy reconocidos que fueron muy exitosos en sus ámbitos, ¿no? Creo que en América Latina conocen muy bien a Kiko, el personaje del Chavo del Ocho. Él va por un partido a gobernador de un estado, ¿no? Por ejemplo. O sea, cada quien ha tenido éxito en cada ámbito y es rescatable, ¿no? En México el mayor futbolista ha sido Cuauhtémoc Blanco en los últimos tiempos y es gobernador actualmente de otro estado, ¿no? Creo que ahí es un ejemplo de que no se demerita ninguna profesión, sino el uso de su popularidad para ganar votos. Ahí cierro el paréntesis, ¿no? Y para el pragmatismo, sí, estoy convencido de que se hace falta esa retroinspección dentro de los partidos políticos, pero me llama más la atención. Hay que regresar a las ideas base, a su ideología, a todo lo que ellos tienen, sí, pero también adaptarse a las nuevas realidades y a las nuevas circunstancias. Yo creo originalmente en México hay un documento que antes de empezar las campañas se presentan por parte de los partidos políticos, su plataforma electoral y que son el ideario con el que van a acudir a las campañas y lo que van a tratar de impulsar su agenda legislativa y los temas que van a tratar de buscar. No está peleado, tiene que actualizarse a las nuevas realidades, a las nuevas circunstancias de lo que tienen que hacer y lo que les ha funcionado y lo que no les ha funcionado. Ya hay un caso inaudito, al igual que en Perú. Ahí me tocó ver hace un año, precisamente andaba por allá en Perú en la misión de observación de la OEA. Pude estar por allá viendo su proceso legislativo y encontré muchas coincidencias con México y en el sistema de partidos con México, ¿no? Su acceso a medios, su fiscalización, un montón de cosas que coincidimos y que compartimos en legislaciones. Y una de las cosas que yo no comparto y que creo que habría que poner atención en esta parte de la reingeniería es si un partido político ha perdido el apoyo en las urnas y pierde el registro, pues deberíamos de pensar en ese apoyo que tienen, cómo reencauzarlo o cómo buscarlo a pesar de que hayan perdido el registro. Porque ese mismo partido con otras siglas o muchas veces con ese mismo nombre, al año siguiente vuelven a constituirse como partido político, ¿no? Y es un recicladero de partidos políticos.
habría que pensar muy bien en cómo rehacer el sistema de partidos adecuando las nuevas realidades. Yo no estoy en desacuerdo, claro, que pueda haber un sistema con 20, 40 partidos o un sistema de 2 partidos, un bipartidismo, pero sí es necesario que esos partidos capitalicen las situaciones que estamos viviendo y la manera en que pueden mejorar a la ciudad, a la ciudadanía. Si ellos voltean a ver al ciudadano, estoy seguro que tendremos unos mejores partidos políticos. Bien, estimado Aldo, ¿puedo tomar el uso de la palabra? Bien, me gustaría responder la pregunta suscribiendo unas palabras que me parecieron muy interesantes del doctor Benítez en referencia a la vida de los partidos, ¿no? Soy un ferviente creyente que el partido, al igual que el doctor Benítez, afirmó que el partido nace, vive y tiene que morir con su ideología. Me parece también importante el comentario de los otros dos ponentes respecto a las ideas bases, ¿no? Estas ideas bases que son fuerza en estas últimas campañas electorales que se han venido dando. Considero también que no deberíamos olvidar el tema de las ideologías, porque si la pregunta es si los partidos políticos deberían ser pragmáticos o no, en realidad sí, o sea, y con suma urgencia. ¿Qué cosa es el pragmatismo? Es la tendencia a conceder primordialmente a las cosas prácticas, haciendo un análisis de la realidad de las organizaciones políticas nacionales así como extranjeras, podemos ver si las propuestas que presentan, si los proyectos que presentan en campañas, cuando llegan al poder, son materializables, son efectivamente eficientes y eficaces. La eficiencia y eficacia se evalúa de acuerdo a la cantidad y a la calidad de los proyectos y las iniciativas que pueden presentar cuando estamos en campañas electorales. Entonces, cuando estamos en campañas electorales, cuando se presentan ideas, cuando se presentan proyectos e iniciativas, cuando una organización, un partido político llega a ejercer control político, finalmente estas propuestas, estas iniciativas se llegan a concretar. Y si no se llegara a concretar, ¿acaso no estaríamos en una situación de demagogia? De propuestas que solamente se sueltan al aire y simplemente quedan en el aire, y la ciudadanía vota por una propuesta, vota por un candidato, vota por determinada idea base o fuerza base, o vota por determinada ideología. Y cuando efectivamente una organización política está en el poder, estas ideas caen en la nada. Entonces, efectivamente, la democracia representativa está totalmente desnaturalizada. La pregunta es clara. ¿Los partidos políticos deberían ser más pragmáticos? Yo considero que sí, con suma urgencia. Gracias. Gracias, doctor Pedro. Bueno, para ir cerrando, les pido algunas últimas reflexiones con las que quisieran terminar este conversatorio. Puede ser en cualquier orden. Agradecerles por participar también y cuáles serían sus últimas reflexiones sobre este tema, ¿no? Sobre los partidos políticos y su crisis institucional que hay hoy en día. Si me permiten, tomo la palabra, aprovecho, respondo la anterior pregunta y doy mis conclusiones finales. Coincido con lo último que dijo el doctor Pedro. Es necesario que los partidos políticos sean pragmáticos y sobre todo con este último aspecto que tomó. No se puede prometer algo que no pueden hacer. El ejemplo más claro es aquellos congresistas que salen a prometer obras. Cuando, no sé si en todos los países es así, pero al menos en el Perú, el poder legislativo no tiene la capacidad de ejecución de obras. Entonces están prometiendo algo que no pueden hacer. O cuando vienen y prometen pues la pena de muerte, sabiendo de que es algo de que, si bien es cierto, podría ser viable, no depende exclusivamente de ellos. Tendríamos que hablar partiendo de un tema de desentendernos del Pacto de San José de Costa Rica, y para poder salir de este requiere de todo un procedimiento extenso y largo que probablemente, muy probablemente, no lo logren. Entonces, allí creo que parte un pilar importantísimo de ser pragmático, y creo que eso también va de la mano con ser transparente, y además con estar preparado, porque muchos prometen muchas cosas porque creen que lo pueden hacer cuando no conocen realmente, o muchos prometen simplemente por ganar votos. Entonces no están preparados y prometen cualquier cosa, no son transparentes porque engañan, y finalmente no son pragmáticos porque están ofreciendo algo que no se va a lograr. Entonces creo que eso es necesario desde ese aspecto, y también desde el aspecto de que todos los partidos políticos deben mirar hacia adentro y evidenciar pues qué deben mejorar y qué no. Bueno, allí también hay un tema bastante importante, y es el siguiente, ¿no? Son, al menos en Perú, personas jurídicas de derecho privado
que tienen su propia autonomía. Entonces, ellos deberán decidir, no podrá haber una intervención estatal definitivamente acá, cómo hacen su reingeniería. Y deben ser conscientes, y de esta reingeniería, creo yo, dependerá su supervivencia o no. Si no, simplemente la ciudadanía deberá eliminarlos, ¿no? Yo como reflexión final me quedaría tal vez con las últimas conclusiones que di en mi primera participación. En primer lugar, tomando nuevamente las palabras del doctor Giovanni, la importancia de los partidos políticos, su rol esencial, porque es a través de los cuales participan de manera directa y se permite la participación indirecta en la vida política de la ciudadanía en general. El hecho de que el problema mucho nace en las personas, y acá un poco repito lo que creo que siempre llego a esta conclusión, el pilar importantísimo de lo que es la educación, porque a partir de ello te permite tener una serie de conocimientos que te permitirá tomar una serie de decisiones más acertadas, creo yo. Y finalmente, pues, el rol totalmente indispensable de la ciudadanía en estas actividades, a pesar de que su rol más evidente va a ser la participación indirecta, ¿no? Yo me quedaría con esas tres conclusiones, agradecería la invitación, la participación de los compañeros, sus posiciones en todo lo que podamos haber coincidido o no, bastante interesantes y sobre todo enriquecedoras. Agradezco al colectivo y a Aldo por la invitación y por este evento que la verdad considero que ha sido muy fructífero. Adelante, doctores, en cualquier orden. Bueno, si me permiten, aprovecho esto solo para cerrar con una pequeña reflexión. Uno es, los partidos son necesarios. El sistema de partidos yo creo que es la clave de los sistemas latinoamericanos, el fortalecimiento de ellos. ¿Qué hacer con los partidos políticos? Concretamente yo diría, hay que fortalecerlos y hay que pensar en una reingeniería. El reto de todos nosotros que nos hemos dedicado al estudio y nos hemos dedicado a analizar estos temas que nos apasionan, que nos gustan, es tratar de desvincular al político del partido político. No por un fruto vamos a conocer todo el árbol. Creo que debemos entender la necesidad de los partidos políticos y de un sistema fuerte de partidos políticos que nos permitan evitar los grandes riesgos de las sociedades modernas, que nos permitan evitar un liderazgo populista, una dictadura. El reto de nosotros, quienes creemos en los sistemas de partidos y en los partidos políticos, es fortalecerlos y ayudarles a que tengan una vida más plena, que tenga resultados en la vida del ciudadano. Sería todo. Aldo, te agradezco mucho la invitación, le agradezco al colectivo la invitación y estamos atentos para cualquier otra cosa que se pueda apoyar. Quisiera tomar la palabra, Aldo, en primer lugar para dar las gracias por la invitación. Me he sentido muy a gusto, muy, muy cómodo en esta participación y me han parecido muy interesantes las aportaciones de los otros tres doctores a este debate, ¿no? A este conversatorio. Y bueno, quisiera terminar con una serie de ideas, una serie de puntos finales, discrepando un poco con lo que acaba de comentar el doctor Giovanni Hernández, que alude a la necesidad de fortalecer los partidos. Creo que es todo lo contrario. Tenemos que debilitar los partidos políticos, es decir, tenemos que darle menos poder, menos decisiones sobre la vida de los individuos, menos capacidad de intervenir en las decisiones de las personas. ¿Significa eso que debamos tener menos política? No, en absoluto. Necesitamos más organizaciones políticas, más asociaciones, más foros de debate como este, más, en fin, participación de las personas en la vida real, a nivel de sociedad, ¿no? Desde abajo. Creo que tenemos demasiadas instituciones, al menos en España, demasiados políticos, demasiados asientos que cubrir y demasiados favores que dar. Entonces eso es un problema bastante grande. También desde el punto de vista estrictamente los compañeros, que entiendo que no necesitamos un sistema nuevo, necesitamos un sistema con mejores incentivos, y hablo en términos generales, creo que es algo que compartimos en cuanto a principios tanto en España como en Sudamérica, ¿no? Necesitamos no un sistema complejo o simple, sino un sistema bien alineado en cuanto a incentivos. Y bien alineado en cuanto a incentivos puede ser complejo o simple, dependiendo de la tradición jurídica de cada país, ¿no? Porque
la combinación de poco poder y buenos incentivos al final nos lleva a menos corrupción y por lo tanto mayor bienestar para las personas. Y bueno, también echo en falta, y ya con esto cierro mi intervención, como estudioso del derecho y de la economía y de las ciencias sociales en general, mayor profundidad intelectual en los políticos y en los partidos en general, y esto va al hilo de las ideologías, ¿no? Recuerdo los primeros ministros de España en democracia, de la UCD, que el que menos grado tenía era catedrático de universidad. Entonces, hoy en día no estamos ni cerca. Personas completamente respetables en su profesión, pero que, claro, para ostentar un cargo de ministro posiblemente no sean las más adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, echo en falta el rigor, echo en falta coherencia y echo en falta buena imagen. Con esto concluyo. Gracias de nuevo, Aldo, y al Colectivo Democracia por la invitación. Bien, ya para cerrar, como ponente, mis últimas conclusiones. Soy un ferviente defensor del debate respetuoso, siempre lo he sido y siempre lo voy a hacer. Así que si las personas que nos están oyendo tienen posiciones discrepantes, incluso los mismos ponentes, son posiciones justamente, y eso debería incentivar a seguir investigando, ¿no? A seguir haciendo una crítica constructiva, porque la crítica sola, pues, únicamente yo considero que no construye nada. Pero si una crítica constructiva, en realidad es beneficiosa para todo el mundo, ¿no? Entonces, mi posición es la siguiente. Yo considero que pueden hacerse reformas, porque ya al hacerse una reingeniería orientada a los partidos políticos, pues es considerar que ya no hay solución a la situación actual de las organizaciones políticas. Considero que sí se pueden hacer determinadas reformas, pero si más adelante, pues haciendo un análisis prospectivo de ya vamos a cumplir casi la República del Perú 200 años, nos acercamos al Bicentenario, y nuestro sistema electoral, nuestro sistema de organizaciones políticas está muy precario, está muy deficiente en todos los aspectos, económico, administrativo, problemas de personas, problemas de la misma organización, pues ya considero que sería necesaria una reingeniería. En todo caso, yo sí considero hacer un fomento más de la cultura política, no necesariamente imponer ideas, ¿no? Las mejores ideas que se plasman son las que se exponen, no las que se imponen. Entonces, el tema político tiene que ser un tema del día a día. Si hay personas que se deciden mantenerse al margen de la actividad o del quehacer político, bueno, están en su decisión de hacerlo. Pero también hay personas, pues, que tienen todo el derecho de opinar, todo el derecho de comentar respecto a la situación política de las organizaciones políticas, y en ese sentido yo sí considero que se debería más que todo cambiar la imagen, ¿no? O sea, fomentar de que las organizaciones políticas, los partidos políticos son la base del sistema democrático para ejercer efectivamente la figura de la democracia representativa, y que sí es necesario de todas maneras reforzar y no como tanto darles más facultades, sino como que concientizar más a la gente, a la misma ciudadanía y a los mismos miembros de los partidos políticos, a que la responsabilidad que tienen de participar en la democracia no es algo que sea un juego, no es algo que es un negocio, sino es una actividad que requiere de servicio, y servicio a determinado Estado. Con esto cierro mi intervención. Espero que haya sido de mucha contribución. Agradezco mucho a los ponentes. Excelente análisis por parte de todos. Agradezco a las personas que han estado atentas hoy día, bueno, desde el sábado temprano. Y agradezco también a Aldo por la invitación al Colectivo Democracia. Espero que nos vuelvan a invitar para seguir debatiendo nuevas ideas. Muchas gracias. Gracias a todos por aceptar esta invitación. El Colectivo Democracia se ha creado con la finalidad de generar estos espacios que puedan elevar el nivel de diálogo y el conocimiento acerca de temas tan importantes que muchas veces nuestros pueblos no los conocen, ¿no? Porque definitivamente nos han dado diferente información a la que realmente es. Quiero agradecerles a todos. Esperamos poder contar con ustedes en otro espacio. El próximo mes, en febrero, tenemos el tema relativo a lo que son los parlamentos, y esperamos poder en otra oportunidad contar con ustedes. Muchísimas gracias, doctores, y será hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias.